Buenas noches, estamos en vivo, 1 minuto de las 9 de la noche, 15 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Gracias por su preferencia en otro capítulo de La Caja Negra por Unicanal. El tema del día pasa por lo que se concretó el día de hoy, por hechos de corrupción. El Pleno de la Cámara de Diputados tomó la decisión de destituir del cargo de intendente de Ciudad del Este a Miguel Prieto. Por 47 votos a favor, 30 en contra y 3 ausencias. La Cámara de Diputados aprobó en sesión extraordinaria la destitución del intendente esteño Miguel Prieto. Y el informe final sobre la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este revela un esquema de irregularidades que golpea de lleno a la administración del intendente Prieto. Son 210 páginas de hallazgos demoledores, acompañadas de un dictamen de 8 páginas que describen maniobras financieras por un lado, administrativas y legales por otro lado, que comprometen la gestión pública y erosionan la confianza de la ciudadanía. El equipo interventor, liderado por Ramón Ramírez, junto a 14 profesionales, corroboró las 12 causales ya advertidas por la Contraloría General de la República y detectó además nuevos hechos aún más graves. Y me parece importante puntualizar algunos de los principales hallazgos ante el relato o la narrativa por parte de referentes de la oposición y de lo que estoy 100% seguro, vamos a leer mañana en la tapa de los diarios, de que acá se confirmó la muletilla que utilizan a menudo y que tiene que ver con la supuesta persecución política. Pero vamos a los hechos objetivos de los principales hallazgos por parte, reitero, de la Contraloría General de la República y posteriormente corroboradas por la intervención. Estados financieros adulterados, cancelaciones y revalorizaciones ficticias por más de 40.000 millones de guaraníes y una recuperación artificial del patrimonio de 19.000 millones de guaraníes. Uso indebido de fondos, más de 29.000 millones de guaraníes destinados a gastos corrientes, configurando una presunta malversación. Transferencias a comisiones vecinales, pagos adelantados y sin control usados como pasamanos para adjudicar obras sin licitación. Navidad Sustentable 2022 y 2023, más de 2.000 millones de guaraníes sin respaldo documental, incluso con cheques cobrados en efectivo. Recaudaciones del impuesto inmobiliario desviados, comprobantes ingresados al sistema nunca fueron depositados. Consejo Local de Salud, 10.500 millones de guaraníes transferidos, apenas la mitad cuenta con facturas válidas. Combustible sin control, consumo mensual de 60.000 litros, facturas falsas y cargas en autos particulares de funcionarios. El informe concluye que la intervención comprobó graves irregularidades en la ejecución presupuestaria de la administración de bienes de la municipalidad, hechos que ya están en la órbita del Ministerio Público y que abren la pregunta central. ¿Estamos efectivamente frente a un esquema sistemático de corrupción en el municipio más importante después de Asunción? La pregunta también debe, la justicia también sobre esta pregunta tiene que necesariamente hacer su parte. Y
es interesante hacer referencia a estos aspectos que acabo de mencionar acerca de los principales hallazgos. ¿Y esto por qué? Por esas intervenciones que escuchamos el día de hoy por parte de los diputados de la oposición, y 30, recordemos, votaron en contra de la destitución de Prieto. ¿Eso qué significa? Decíamos en otros espacios periodísticos hoy que si la oposición tenía mayoría, le salvaba a Prieto. Desconociendo, dejando de lado estos hallazgos, que hay que hacer una cronología. Las primeras denuncias acerca de las irregularidades en la administración de Miguel Prieto, las primeras denuncias hacen desde la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este. ¿Y quiénes integran la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este? Integran personas afines inicialmente al proyecto político de Miguel Prieto. Personas que han trabajado para que Miguel Prieto conquiste la Municipalidad de Ciudad del Este. Y esas personas, enojadas porque se dieron cuenta de las irregularidades cometidas, se abrieron de Miguel Prieto y se fueron a formar parte de la Contraloría Ciudadana. Y desde la Contraloría Ciudadana se hicieron más de 30 denuncias sobre supuestos hechos de corrupción. 2 de esas 30 denuncias que hace la Contraloría Ciudadana hoy ya tiene el Ministerio Público. La investigación por parte del Ministerio Público, entre paréntesis, no puede avanzar por las chicanas presentadas por los abogados de Miguel Prieto. Y a esto se suma casos de hostigamiento que fueron víctimas los fiscales que tienen la investigación de las denuncias presentadas por la Contraloría Ciudadana. ¿Quiénes hicieron la denuncia? ¿Referentes del oficialismo? No. El clan Zacarías tampoco. Los mismos aliados de la administración de Prieto. Y a esto se suma lo que la Contraloría General de la República encuentra en la auditoría a la administración de Prieto. Y la Contraloría considera que ante los hallazgos y enumera 12 causales. Y considera el ente contralor que existen razones suficientes para plantear el pedido de intervención. Y se hace el pedido de intervención, la Contraloría remite donde corresponde al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior. Ministerio del Interior remite a la Cámara de Diputados. Y ahí se conforma la comisión para el análisis del informe de Contraloría General de la República que pide la intervención. Y en ese proceso se lo convoca a Miguel Prieto. Y Miguel Prieto hace su descargo. Una vez que le escucharon a Miguel Prieto, ahí se pone a consideración del Pleno y se aprobó la intervención. El Ejecutivo designa un interventor, le designaron a Ramón Ramírez, hace su trabajo, presenta su informe conclusivo, remite al Ejecutivo, el Ejecutivo remite al Legislativo, se conforma una comisión, hay un dictamen a favor, un dictamen en contra y hoy se votó la destitución. Entonces, cuando dicen que no se respetó el debido proceso, que hubo abuso, que se liquidó en 5 días, eso es absolutamente falso, por lo que acabo de relatar. Pero escuchemos lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, al respecto. Nosotros hemos procedido conforme establecen la Constitución y las leyes y como recordarán el sector al cual pertenezco, el Movimiento Honor Colorado, ha actuado con coherencia habiendo procedido aprobando ambas intervenciones. Y en la lógica de las posiciones dentro del Pleno, nosotros asumimos la posición de proceder con la destitución. En el pasado, cuando iniciaban los procesos de intervención, nosotros procedimos con la misma lógica institucional en respeto a la Constitución y la legislación vigente, y el sector político al cual pertenezco, en este caso el Movimiento Honor Colorado, procedió con planteando la intervención de ambos municipios, tanto el Colorado como el opositor. Nosotros vamos a seguir la misma lógica de coherencia, naturalmente respondiendo a los informes finales de intervención, que en este caso la asunción aún no ha llegado.
Me parece también interesante compartir lo que dijo el diputado colorado Hugo Mesa. Justifica la decisión tomada por sus colegas. Vamos a compartir eso. Se quiere presentar que este juzgamiento se hizo a tambor batiente, no respetando las reglas. Acá se respetó todo el ritual de las normas y leyes establecidas. Y no es cierto que no se le escuchó al intendente municipal. Y le quiero decir a sus defensores que probablemente cuando le citamos en la comisión especial no hubiese venido el intendente, porque cuando vino lo único es aceptar sus robos que hizo la municipalidad. Entonces, se le ha respetado el debido proceso, se le escuchó en la instancia que se le tuvo que escuchar y no fue capaz de levantar una de las observaciones. En esta instancia no está contemplado, nunca se hizo un juicio de esa manera donde en esta instancia tengamos que recibirle y escucharle nuevamente. Acá se mintió mucho con el afán de desviar la atención. Lo que no se puede desviar la atención, lo que no se puede desconocer, que este proyecto político fue incapaz de administrar un municipio, en este caso de Ciudad del Este. Y no nos van a correr que por tenerle miedo a un dirigente marginal del campo, y eso que yo estoy viniendo del campo, nos tenga que decir que porque le tenemos miedo estamos haciendo. Eso absolutamente no es cierto. El Partido Colorado está en condiciones de ganarle en la cancha a cualquiera que se presente, porque seguimos teniendo la confianza, el entusiasmo y seguimos generando esperanza y fe en nuestro pueblo. Está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Baruja. Con él vamos a hablar otros temas que tienen que ver con la institución donde él está, que es el Ministerio de Urbanismo, pero me gustaría rescatar su condición de político, una valoración respecto a esto que sucedió hoy en la Cámara de Diputados y que deriva en la destitución del intendente Miguel Prieto. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches para toda la audiencia. Bueno, este es el tema del día, realmente, como has comentado, y creo que hiciste un muy buen relato de todo lo que fue el proceso del caso Prieto, en donde las instituciones han trabajado y han obrado conforme a la Constitución y las leyes, ¿verdad? Yo creo que este final es algo que fue constatado primeramente por la Contraloría, como vos expresaste, y luego por certificado y ratificado por el interventor. Y bueno, yo creo que la resolución ha sido una resolución favorable a los hechos que se han demostrado. Y bueno, hay que ceñirse a lo que es la Constitución y las leyes, no importa cuál sea el partido político del afectado, porque también ya hubo intendentes de mi partido que han sido destituidos o que renunciaron antes del proceso de destitución. Y bueno, yo creo que vuelvo a decir y ratificar lo que vos expresaste, ¿verdad? Se agotaron todas las instancias, hubo un dictamen de la Contraloría que finalmente fue ratificado por el interventor, y lo que correspondía es lo que decidió la Cámara de Diputados, que es la destitución por los hechos denunciados. Y bueno, entonces hoy estamos ante un nuevo escenario en el cual en Ciudad del Este van a haber elecciones para reemplazar al intendente que ha sido destituido. Acá lo que cuenta y lo que vale, me parece, son estos hallazgos. Este es el punto principal. Lo que después se diga, me parece, ya es complementario. Porque estos hechos, y así como muy bien lo decía el diputado Hugo Mesa, en ningún momento, ni por parte de Prieto, ni por referentes de la oposición, los 30 diputados que intentaron defenderle hoy, no han levantado una sola acusación acerca de la administración de Prieto. Cabalgaron sobre la historia de la persecución política, terrorismo de Estado o la vieja confiable. Yo le digo la vieja confiable. Cuando te quedas sin argumento, una decisión del quincho. Está el presidente del Congreso. Vamos a compartirle, vamos a saludar a Basilio Bachi Núñez. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches al ministro Juan Carlos y en especial a toda la teleaudiencia tuya.
Bueno, a ver, senador, estábamos viendo un posteo tuyo el día de hoy, después ya de conocerse la decisión en Cámara de Diputados, la destitución de Prieto. Ya cuando estabas como diputado, una cantidad de denuncias, ya hacías referencia a los manejos desprolijos, por llamarlo de esa manera inicialmente, y que después terminan confirmándose las tremendas irregularidades en la administración del intendente de Ciudad del Este, senador. Bueno, es una forma de reafirmar las denuncias que desde mi banca de diputado estuve haciendo de los 5 años, 4 años, ¿verdad? Porque te recordarás que Sandra Magleo fue destituida así a tambor batiente. Hubo un presidente de la República que dijo que iba a ir a la plaza. ¿Te acordás, Jorge? Perfectamente. Que iba a la plaza, y eso es sí coacción a otro poder. En este caso vimos que exclusivamente fue un pedido de la Contraloría que está dentro de la Constitución Nacional. La Cámara de Diputados se tomó su tiempo, el interventor hizo su trabajo y yo celebro que las denuncias que hicimos estos 6 años, 4 años como diputado, 2 años como senador, haciéndonos eco de la denuncia de la Contraloría Ciudadana, de los propios aliados o ex aliados de Prieto. Y mira, yo creo que nos quedamos cortos con estas 12 denuncias que fueron de alguna forma hechas por la Contraloría y verificadas y dadas por ciertas por la intervención. Hay miles de más que van a ir saliendo. Y yo creo que en este periodo de meses que siguen después de la destitución de este intendente corrupto que robó en pandemia, no olvidar eso. Acuérdense, televidentes, ciudadanía, que el intendente Prieto fue el que robó con víveres, comprando de Tía Chela, que era un kiosco, víveres, y que nunca la trazabilidad que en aquel entonces tenía que tener a través de la OIDNIT nunca tuvo, o sea que figuró en factura. Entonces, es uno de los miles robos, de los cientos de robos que cometió. Para mí, comparando con Asunción, nos quedamos cortos. Acá sí hubo robo, un robo asqueroso con protección de un gran sector mediático. Imagínate vos los 30 opositores que alguna vez quieren ser gobierno defendiendo hechos de corrupción. Hechos de corrupción que fueron verificados, constatados. Un local de mil cargas vendiendo por más de 5.000 millones. Los hechos de nepotismo, para mí eso es grave, muy grave, porque ahora nos quieren endilgar a nosotros los nepos. Pero esta misma gente no decía nada cuando entraron 100.000 funcionarios públicos en el periodo de Mario Aldo. De los 100.000 que entraron, muchos eran de ellos. Entonces ahora ellos quieren atacar, pero te acordarás en el programa de un colega tuyo, de Luis Vareiro, donde él reconoció el primer caso de que un intendente reconoce que cometió nepotismo. Y ahí quiero hacer hincapié, Jorge, si me da la oportunidad. Adelante. La ley de nepotismo actual, y pido a las instituciones que actúen, es clara. Si yo cometo nepotismo, yo debo devolver el 50% de lo que cobró esa persona, y la persona contratada o nombrada el otro 50%. Pero aparte de eso, me inhabilita para la función pública 5 años, dice la ley. Yo le pregunto a Soledad Núñez y eso, si van a hablar o chao nepotismo nomás ya. Claro. Ese punto que acabas de mencionar, también, ministro, esto que dijo el presidente del Congreso, ¿con qué autoridad ahora estos 30 diputados que avalaron la corrupción en Ciudad del Este van a desplegar la bandera de la lucha contra la corrupción? ¿Con qué cara van a sostener en otros casos cuando denuncian hechos de corrupción, cuando ellos terminan por tratarse de chancho de su chiquero, como decía en algún momento, como lo dijo en algún momento Yoyito Franco, terminan todos alineados y dejando de lado lo que acabamos de mencionar, los principales hallazgos por parte de la Contraloría por un lado y posteriormente verificados por la intervención? Es decir, si es chancho nuestro chiquero, no importa, que robe, que no rinda cuentas, que desaparezca la plata, pero los 30 le defendemos. ¿Cómo van a sostener después el discurso, la bandera de la lucha contra la corrupción, senador, ministro?
Bueno, primero mi saludo al presidente del Senado, al senador Bachi Núñez. Y efectivamente, Jorge, yo suscribo lo que vos estás diciendo, ¿verdad? La posición incoherente de la oposición que ante este tipo de hechos ellos igualmente han defendido solamente porque son parte del equipo político. Y bueno, es un poco lo que a diario vemos y la ciudadanía también percibe la incoherencia de la oposición cuando son ellos lo que hacen. Se tiene que cubrir, no es tan grave, pero si es un afiliado al Partido Colorado, entonces algo grave. Entonces la vara que es distinta para uno y para otro. Y bueno, yo creo que si no tomamos una actitud de mirar y analizar y calificar de la misma manera, sea del partido que sea, lógicamente la confianza de la ciudadanía se va a ir deteriorando y yo creo que por eso que el Partido Colorado sigue siendo la mejor opción que hoy tiene el ciudadano ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Dictadura cartista destituye a Prieto. Acordate de mí, acuérdense que mañana va a ser título de tapa de algunos de los diarios. Dictadura cartista. Y mencionaste lo de Sandra MacLeod. Cuando se festejaba, cuando el propio presidente entonces, Mario Abdo Benítez, dijo, yo me voy a ir a la plaza para acompañar esto. Entonces, acá nomás salta esto que puntualizaba también, senador, el ministro Baruja, esa tremenda hipocresía e incoherencia por parte de la oposición, cuando acá hay que analizar el fondo de la cuestión. Acá se pretende instalar lo de la persecución política, lo de terrorismo de Estado. Hoy un diputado de apellido Benítez dijo, esta es una decisión que se tomó en el quincho. Y yo decía, esa es la vieja confiable. Cuando te quedas sin argumento para defender a uno de los tuyos, ¿qué es lo más fácil? Es una orden del quincho. Entonces terminan también evidenciándose que no tienen argumentos para defender a los suyos. No, totalmente de acuerdo. Sí, ahora en vez de aprovechar, izar o llevar en alto la bandera de la transparencia, creo que con esto la ciudadanía va a sacar sus conclusiones. Y vamos a ver, porque hay otro municipio, ¿verdad?, que va a ser tratado, cómo votan los opositores. Vamos a ver la incoherencia de esas personas. Y recordar también de que en la votación estuvieron referentes del Partido Colorado de la disidencia. O sea que eso fue el quincho también. Entonces, son 47 votos que se tuvo. Una tremenda mayoría, hasta con algunos ausentes. Y creo que tres diputados estuvieron ausentes. Y bueno, los 30 diputados que en vez de aprovechar y ¿verdad?, llevar la transparencia adelante, ahora que se estaban plagueando porque supuestamente la ley de transparencia sufrió modificaciones, era el momento. Y mira, la caída de Miguel Prieto, yo creo que la destitución es algo anunciado. Él creo que hizo todos los tipos de corrupción que pudo haber hecho. Era una cuestión más temprano que tarde iba a llegar. Yo celebro y ojalá las instituciones funcionen. Ojalá la Fiscalía General, el Poder Judicial no se presten más a sus chicanas. Por menos Hugo Javier estuvo preso. Por caerse de una escuela. ¿Vos te acordás? Está preso Roberto Cárdenas. ¿Te acuerdas que se le imputó en el acto al intendente de Lambaré por un desastre natural, por una lluvia y porque lastimosamente fallecieron militares? Y al intendente. Entonces una vez y el intendente Luque, sí, por otros motivos. Creo que, ¿por qué era eso, Juan Carlos? También por caso de raudal, por un caso de una lluvia grande que termina con una tragedia, por cierto, ¿verdad? Hay una celeridad cuando es Colorado y hay un silencio cómplice algunas veces cuando hay estos hechos de corrupción de la oposición. Mira, en estos días, ayer nomás era tapa en un diario por nombrar a un funcionario de mi confianza. No es ningún hecho de nepotismo, pero Miguel Prieto no va a salir en tapa porque le nombró a al hermano de Portillo, porque le nombró a todos sus familiares. No sale en la tapa de los medios como ABC y otros. Pero nosotros tenemos que decir, aprovecho esta oportunidad porque la ciudadanía nos ve y tenemos la herramienta de los medios de comunicación que transmiten
con certeza a la ciudadanía lo que debe informar y a través de las redes sociales. Entonces ya no tienen esa supremacía. Entonces aprovechemos y informemos a la ciudadanía. Y mañana en el estadio de Oradores yo voy a hacer un informe también de todo el trabajo de estos 6 años de denunciar los hechos de corrupción de Ciudad del Este, de Miguel Prieto y todos sus séquitos. Y mirá que se están quedando cortos porque los concejales, según la ley, son responsables con su patrimonio por los hechos de corrupción. Esto no tiene que parar y todos los aliados de Prieto deben ser investigados, Jorge. Por último, senador, mencionaste de paso una cuestión que también ya se dio la destitución ante los hechos que mencionamos recién de corrupción que fueron corroborados por las instituciones que se encargan del control. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque acá veo, me están compartiendo posteos, esto recién empieza, acaba de nacer un gran líder, las pretensiones, las aspiraciones de Prieto para la presidencia de la República. Yo digo, puede tener todas las pretensiones y nadie pretende silenciarlo, porque dijeron acá, le quieren callar la voz disidente. Él puede seguir hablando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en los medios afines, que de hecho lo hace. El grupo Sucolillo, el grupo Bierzi tiene el destaque que yo creo que ni ustedes tienen, todos los días hablando. Nadie pretende callarlo. Pero hay una cuestión. Estos hechos corroborados en la intervención tienen que ser remitidos al Ministerio Público. Y cuando hacen referencia a sus defensores de que no se le respetó o no se le dio el debido proceso, a ellos digo, ¿y por qué Prieto chicanea las 2 denuncias que hoy están en la Fiscalía General de la República y amedrenta a los fiscales? A mí, uno de los fiscales de los 3 que está investigando las denuncias en relación a la administración de Prieto, no pueden avanzar en el trabajo de investigación por el amedrentamiento constante que reciben en Ciudad del Este. Y un ejemplo de cómo opera esta gente es lo que hicieron con las escuchas ilegales. Eso te da la pauta hasta dónde son capaces de llegar. Y esto no miran los referentes de la oposición, miran para otro lado y pretenden distraernos esos opositores, algunos medios afines, de que esto es una persecución política. Imagínate si las escuchas ilegales, el espionaje sucedía en el Congreso en una bancada opositora. Claro. Imagínate lo que iban a decir esos medios. El escándalo que eso iba a hacer. Imagínate si yo adjudicaba, porque yo soy ordenador de gasto, o Juan Carlos Baruca, que es ordenador de gasto, adjudicaba obras y ya le pagaba antes de adjudicar, porque es lo que hizo Prieto. Sí. Imagínate qué iba a pasar. Entonces nos miden con diferentes varas, pero nosotros tenemos la certeza de que la ciudadanía está mirando y este corrupto de Miguel Prieto va a tener que enfrentar la justicia. La Fiscalía ya le tiene imputado por algunos casos, tiene 50 denuncias y todo paradas por chicanas y por tener la caja de la Municipalidad de Ciudad del Este. Entonces, yo creo que este proceso va a continuar en la justicia. Y ahí él tiene que demostrar. Ahora está acusado con índices de corrupción alta por la Contraloría, ahora por el interventor, con otros casos más. Y nosotros vamos a seguir pidiendo informes. A mí me respondió un pedido de informe 2 años después de varios pedidos de informe. No sé si te acordás, Jorge, sí. Llevó en una camionada cuando era senador. 2 años le hice pedido de informe, nunca respondió. Sí. Nunca. Violó la ley de transparencia de la A a la Z. Así es que yo más que nada, por eso posteé, dije que se hizo justicia, porque se hizo justicia con su destitución. Ojalá algunos de los concejales que asuman mientras interinamente auditen mejor, porque es poco el tiempo también, y la ciudadanía esteña tenga más beneficio de todo lo que están aportando. Así es que te agradezco esta comunicación y estamos mañana para hablar. Dale, muy bien. Gracias, saludos, senador. Gracias, senador. Presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez. Entre paréntesis, esta mañana estábamos compartiendo imágenes. En estos días el municipio está cerrado. Pues fueron los adherentes, algunos funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este, apostados en la entrada, no pueden recaudar, servicio de recolección de basura no se hace, está todo parado. Yo digo, qué pena por los ciudadanos esteños, que hoy no pueden
ir a pagar sus tasas correspondientes y no ofrece los servicios que tiene que ofrecer ese municipio. ¿Por qué? Por el capricho de un grupo que le sigue a Prieto, que es incapaz de... Hay otra cuestión que hoy me decían, y después ya vamos a la pausa y cambiamos de tema, ministro. Es tan difícil hacer un reconocimiento, sobre todo quienes desde la oposición dicen ser distintos y sobre todo que permanentemente tienen la bandera de la lucha contra la corrupción. Pero cuando es alguien de su equipo, a toda costa hay que defenderlo. Entonces ellos mismos se encargan de boicotearse. Por eso yo valoré, creo que un senador de la oposición dijo, este señor tiene que renunciar. Un poco de mea culpa si quieren convertirse en alternancia. Pero mientras actúan de esa manera, ustedes los colorados están felices. O sea, están felices porque van a seguir en el poder. Si esta es la alternativa, esta es la alternancia que nos ofrece la oposición, esta es la alternancia. Miguel Prieto es la alternativa que presenta la oposición con estas irregularidades, es un piropo, con estas denuncias corroboradas detectadas, que no es ninguna falla administrativa como el exdiputado Edgar Acosta estaba señalando. No, pero falta administrativa. Una caja paralela que recibía la plata del contribuyente de Ciudad del Este, que pagaba sus tasas y en vez de meter a las arcas del municipio, alguien se llevaba esa plata. Eso no es un error administrativo, eso es un robo, por poner un ejemplo. Después tenemos una larga lista de 220 páginas, que se puede leer perfectamente 220 páginas en 2 horas. Porque ese fue el argumento de algunos diputados, que no había tiempo para leer 220 páginas. Si no pueden leer 220 páginas en 5 días, no sé qué están haciendo allí, ¿verdad? Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta ya nos metemos en el tema principal por el cual le convocamos al ministro del Ministerio de Urbanismo. Antes de tu pausa nomás, Sí. Jorge, ojalá que Miguel Prieto sea el candidato de la oposición para el 2028. Para nosotros como partido, yo creo que Miguel Prieto es el ideal para enfrentar, porque todo lo que vos estás expresando, de qué bandera es lo que va a levantar con Miguel Prieto como candidato. Todo eso que ellos vienen expresando, que la oposición viene expresando permanentemente, del manejo honesto, transparente, cae en saco roto con Miguel Prieto como candidato. Sí. Entonces, ojalá, para nosotros sería, para el Partido Colorado sería el ideal que Miguel Prieto sea el candidato. Antes de pretender liquidarlo, lo que ustedes quieren es que él sea el candidato. Nosotros vamos a estar felices que él sea el candidato. Hacemos una pausa cortita y ya venimos. Super rebajas de Somiers en Bristol, descuentos imbatibles sin entrega inicial y con precios del país. Somier Paraná Emotion, 18 cuotas de 189.000. Somier Koala Premium a 18 cuotas de 159.000. Somier Paraná Neo Convencional a 18 cuotas de 109.000. Además incluye 2 almohadas de regalo. Pedí el tuyo hoy mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel, OPA acidez, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y tenemos este informe. Vamos a seguir hablando al respecto con el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el ingeniero Juan Carlos Baruja. Peña mantiene 48,9% de aprobación y Baruja lidera en popularidad. Peña mantiene 48,9% de aprobación y Baruja lidera en popularidad.
Una encuesta nacional de ATIESNIT revela que el presidente Santiago Peña registra un 48,9% de aceptación ciudadana en su segundo año de gestión. El sondeo realizado entre el 2 y el 12 de julio sobre 1.800 ciudadanos inscriptos en el padrón electoral abarcó los 17 departamentos y Asunción. Según el estudio, la población identifica como prioridades del gobierno el programa Hambre Cero, las soluciones habitacionales, la lucha contra la inseguridad y la atracción de inversiones extranjeras. En cuanto a medidas puntuales, la mayoría aprueba el aumento sostenido en las recaudaciones impositivas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la entrega de viviendas sociales, el Plan Hambre Cero y los programas de capacitación laboral. En el gabinete de Peña, el ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja encabeza el ranking con un 50,1% de aprobación. Le sigue el titular de Economía Carlos Fernández Valdovinos, con niveles también altos de respaldo. Entre los directores figuran con buena imagen Óscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios, José Cogliolo, del Servicio Nacional de Promoción Profesional, Félix Sosa, de la ANDE, y Luis Fernando Bernal, de la ESAP. Al ser consultados sobre sus expectativas, los encuestados priorizaron la necesidad de la baja de precios de la canasta familiar, la mejora de la economía, la salud, el empleo y la educación. Bueno, la frase que siempre usamos, ministro, cuando vemos una encuesta es la fotografía, lo que en el momento en que se hace la toma, ¿verdad? Esto, por supuesto, puede ir cambiando, ¿verdad? Pero en el momento, acá de acuerdo a los datos que compartimos en el informe, ¿qué es lo que se rescata? El nivel de aceptación, por un lado, yendo un poco para arriba, del presidente Santiago Peña. 2 años de gestión, 48 y pico %. Que me parece que es un porcentaje alto. Ese número expuesto, prácticamente la mitad. O sea, la mitad de la población, de la población aprueba la gestión del presidente Peña. Y a eso, en lo que respecta a la figura de aprobación de los ministros, aparece tu nombre en primer lugar. ¿Cómo lees eso? Esa es la aceptación de lo que están llevando adelante en la institución que está a tu cargo y tiene que ver con la construcción de viviendas, ¿o hay un componente más? Bueno, Jorge, primeramente yo quiero referirme a lo que es la aceptación del presidente Peña. Sí. Él fue electo, nuestro proyecto político fue electo aproximadamente un poco más del 43% en abril del 2023. Si uno mira un poco esos números, y los números que expresan esta medición, inclusive vemos un avance respecto a lo que es esos números, ¿verdad? Por otro lado, el presidente Peña ha tomado el tema social como uno de los ejes principales de su gestión. El programa Hambre Cero, que hoy abarca a 1.050.000 niños que tienen la posibilidad de desayunar, almorzar y merendar, es probablemente la política social más importante que se está llevando adelante, una de las políticas más sociales. Y también el tema de vivienda, que me corresponde a mí hoy llevar adelante desde el inicio de este gobierno, ha sido una de las banderas más importantes, aumentando la entrega de viviendas sociales por un lado, que ha sido también, y por el otro lado, iniciando un programa dirigido a un segmento emergente que es la clase media trabajadora. Recordando que hace 20 años el nivel de pobreza estaba en el orden del 50%, Jorge, en nuestro país. Eso hoy se ha reducido al 20,1%. Es decir, que hay un 30% que ha pasado de niveles de pobreza a un nivel de la clase media. Este sector viene requiriendo mayores demandas después de haber dejado su franja de pobreza. Y una de sus demandas es justamente la vivienda. La vivienda es probablemente una de las aspiraciones más importantes que tiene cualquier ciudadano. Tener tu propia casa, tu techo, tu espacio en donde puedes desarrollar tu vida familiar, en donde generas arraigo en tu comunidad y en tu país. Y en ese sentido, la implementación del programa Cero Gaporá, destinado a este segmento que hoy cumple un año de gestión, ha sido una política absolutamente transformadora. Cero Gaporá viene a dar respuesta
a este segmento emergente en la clase media con un financiamiento inédito de hasta 30 años de plazo y una tasa del 6.5% en guaraníes constante durante todo el periodo del préstamo, que hace que esta tasa y este plazo sean los mejores, no solamente del Paraguay, sino de toda la región de Sudamérica. El país modelo que hoy siempre nos referimos, en el caso de Chile, por ejemplo, hoy tiene una tasa cercana al 8%. ¿verdad? Y nosotros estamos en el orden del 6.5%. Imagínate, Jorge, hoy mismo en el sistema bancario paraguayo, uno puede a lo mejor depositar a un año de plazo a una tasa cercana al 10%, un ahorrista. Y el préstamo de Yerogaponá está en el orden del 6.5%. Y eso es solamente posible porque hay una participación del Estado a partir de una decisión política de otorgar recursos a la Agencia Financiera de Desarrollo, lógicamente a tasas menores del 6.5%, para que todo el sistema financiero, bancos, financieras y cooperativas, ofrezcan al 6.5% a la ciudadanía, ¿verdad? Hoy en Yerogaponá estamos ya cercanos a los 3.000 beneficiarios que están en diferentes etapas, casi 1.500 con créditos ya concretados y aprobados, y el resto ya en proceso de análisis para poder recibir estos beneficios. A partir de la versión 2.0 que se ha implementado el 24 de abril, prácticamente se han cuadruplicado las solicitudes de crédito de los ciudadanos. Y bueno, probablemente para responderte esta valoración que expresa a esta medición, en este caso al gabinete, está muy vinculado a una decisión política del presidente Santiago Peña de apostar a la mejoría social, a la mejoría económica de los ciudadanos de la República del Paraguay. Dos cuestiones. Por un lado, evidentemente cuando se hizo el lanzamiento de la versión 2.0 de Yerogaponá, cómo se disparó. Y esto también no es una copia o un diseño establecido que se baja y se impone, sino que se va midiendo de acuerdo a las exigencias y las necesidades de la gente. Porque esa es me parece que ese fue el ejercicio que hicieron ustedes. O sea, ¿por qué en un inicio, o sea, dónde estaba el interés real de la gente? Y ahí describí una serie de escenarios que te da la opción de Yerogaponá 2.0. Si yo ya tengo mi terreno, a lo mejor a mí no me interesa por diversas razones, una cuestión de costumbre, vivir en un barrio cerrado, de a poco, esa es una tendencia que está entrando, está la opción del departamento. O sea, explícanos esa parte y cómo se dio cómo se disparó. Efectivamente, Yerogaponá es una política pública que fue construida en un trabajo participativo primeramente importante, ¿verdad? Del sector público y de varias instituciones del sector público, en donde probablemente nuestro ministerio y la AFD fueron los rostros más visibles, pero han participado prácticamente la mitad de todas las instituciones, el Ministerio de Economía, la DENIT, el MOPC, varias instituciones, el Ministerio del Trabajo, varias instituciones han formado parte para construir este programa con el sector privado, con las empresas desarrolladoras, con las entidades bancarias, con la academia. Construimos el programa Yerogaponá juntos, que arrancó en julio del 2024, ¿verdad? En un modelo único que era ofrecer viviendas en pozo en lugares ya determinados por las empresas desarrolladoras, con modelos ya cerrados por las empresas desarrolladoras. Esto arrancamos en julio del 2024, que tuvo un arranque muy importante e interesante también a través de una plataforma www.yerogaponá.gov.pi, que fue también algo inédito que ha permitido y permite poder agilizar los procesos de postulación. En este proceso que arrancó de julio del 2024 hasta abril de este año, hemos recibido numerosas inquietudes de los ciudadanos que nos han expresado que también sí, aquel que ya tenía su propio terreno, dice, yo quiero mi casa, pero en el terreno que yo ya tengo. Claro.
Otros nos decían, yo ya estoy en una casa alquilando un departamento y quiero comprar ya esta casa que estoy alquilando porque ya estoy arraigado en este barrio, en esta comunidad. O otros que te decían, yo tengo un terreno a la vista y quiero comprar ese terreno y construir ahí mi casa. O otro que te decía, yo ya tengo mi casa, pero quiero ampliar, creció la familia, tengo un hijo más, quiero un dormitorio, quiero un baño, mejorar mi comedor, mi techo, mi piso. Entonces, en la versión 2.0 hemos incorporado estas 4 nuevas modalidades que se sumaron a las viviendas en pozo, es decir, construir en el terreno que uno ya tiene, comprar el terreno y construir, la posibilidad de comprar ya una vivienda terminada, sea una casa, un departamento, un duple, o la posibilidad también de ampliar. Y eso es lo que generó Shirogapora 2.0. Y decimos que esto es un proceso de escucha y mejora continua, en donde no descartamos que haya una versión 3.0, una versión 4.0, 5.0, buscando el objetivo de que los paraguayos y las paraguayas tengan la posibilidad de cumplir con el sueño de la casa propia. Y bueno, eso un poco es lo que hoy se viene materializando, y a partir de ese proceso en donde el ciudadano tuvo participación, es que se ha generado el 2.0, que hoy prácticamente, vuelvo a decirte, se ha cuadruplicado las postulaciones y ya las adjudicaciones. Antes de pasar a la siguiente pregunta que anoté acá, este modelo, a mí me pasaban este dato, generó, llamó la atención de otros países que quieren conocer, les interesa, caso Chile, mencionaste hace rato caso Chile. Efectivamente, hace un poco más de un mes, integrantes de la Cámara Chilena de la Construcción, que es una de las cámaras más importantes y más fuertes de América, estuvieron por nuestro país, conversaron también con el propio presidente de la República, conversaron conmigo, me visitaron estos integrantes en el ministerio, en donde yo les expuse nuestro programa de Shirogapora. Ellos quedaron gratamente impresionados de nuestro programa, a tal punto que ya he recibido una invitación para octubre de este año participar de una jornada inmobiliaria en Chile para que yo pueda exponer este programa a la Cámara Chilena de la Construcción, y ellos ya están expresando el interés. Es más, hay algunos constructores chilenos que ya están asociándose a empresas paraguayas para venir y construir, ya sean casas, departamentos, duples, para ofrecer a los ciudadanos que puedan comprar a través de este programa, ¿verdad? Entonces, ellos te expresan que realmente el modelo de este programa es altamente favorable para el ciudadano y también para la empresa, porque otra de las fortalezas que podemos expresar, Jorge, de este programa es que el ciudadano tiene toda la posibilidad de elegir la empresa con la constructora con la cual quiere trabajar, la entidad financiera con la cual quiere financiarse, y la entidad financiera tiene toda la libertad de calificarle al postulante. Nuestra participación desde el Estado es la de disponibilizar recursos a tasas y plazos convenientes para que el ciudadano pueda pagar su casa hasta 30 años de plazo y a una tasa históricamente la más baja, vuelvo a reiterar, no solamente del Paraguay, sino de toda la región de Sudamérica, 6.5% de guaraníes. Lo otro, yo les denomino los relatores del mal, que a toda costa quieren, por diferentes razones, o económicas o políticas, que todo lo que se hace desde el gobierno esté mal. Ya intentaron boicotear Hambre Cero, imagínate, Hambre Cero. Hace 2 días un senador liberal, Eber Villalba, lanza un posteo, dice, el Hambre Cero es un fracaso porque los chicos no van al colegio por la educación, van por la comida, y eso debería darles vergüenza. Digo, nunca leí un comentario tan pelotudo como el que hizo Eber Villalba. Termina confirmando de que si los chicos van al colegio por la comida, van al colegio por la comida, es un parámetro interesante, quiere decir que es un gancho. Después vamos a ver las reacciones y los beneficios de ello, pero anteriormente no iban, hoy están logrando que estén. Y esos datos lo corroboran incluso el aumento de los matriculados que comparte el ministro de Educación.
Hoy se confirma de vuelta una calificadora internacional, ratifica el grado de inversión de nuestro país, porque estamos haciendo bien las cosas en materia económica. Y me compartían un enfoque de algunos medios de comunicación que minimizan el hecho. Datos oficiales señalan de que cómo ha aumentado el consumo, la importación de vehículos, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Cuando estos relatores del mal dicen, nos se han acercado desde el gobierno en general y desde el ministerio a tu cargo en particular con aquella promesa en campaña que hizo el presidente Peña de las 500.000 viviendas. Yo estaba revisando en los archivos, se llegó a decir 500.000 viviendas en campaña, que ese era el objetivo, o esa era la meta, o ese era el plan. Jorge, el presidente Peña había expresado en campaña 500.000 empleos. Ese era el número que se había... 500.000 empleos. ¿verdad? Okay. Y en términos de vivienda, hablamos siempre de la meta de poder llegar a 100.000 viviendas, teniendo en cuenta que en el periodo anterior, el gobierno anterior, se llevaron adelante 35.000 viviendas fueron gestionadas, y de las cuales 31.000 concluyeron, ¿verdad? En 5 años. En 5 años. Entonces nosotros con el presidente Santiago Peña dijimos, nosotros queremos superar ampliamente estos números, y un número que es bastante ambicioso es apuntar a 20.000 viviendas año que te dé 100.000 al término de los 5 años. Hoy estamos en más de 38.000 viviendas gestionadas. En 2 años. En 2 años. En 2 años ya hemos superado lo que se gestionó en 5 años anteriores, y hemos entregado aproximadamente 23.000 de estas 38.000. La diferencia son las viviendas que se están ejecutando en diferentes etapas de construcción, ¿verdad? Entonces estamos, como yo digo, por el palo prácticamente de lo que es un número realmente muy ambicioso, que implica prácticamente triplicar la gestión de un gobierno anterior. Entonces, apuntar a 500.000 es de 35.000 a 500.000, son números que... y si lo expresó en algún momento el presidente, yo dije en otra ocasión, probablemente ha sido un lapsus en cuanto a lo que se refería, quería decir a empleo, y bueno, uso ese número, pero siempre hemos hablado y hemos apuntado, y si uno revisa lo que yo vengo expresando en los últimos 2 años, que nuestra aspiración es apuntar a 100.000 en 5 años de gestión, ¿verdad? Y volviendo un poco a lo que has expresado, los números de la economía, también si uno verifica los números de consumo y venta de cemento, consumo de varillas, te da la pauta de que estamos en un momento muy bueno en cuanto a lo que es el crecimiento del sector de la construcción. De hecho, es más, todos los indicadores económicos del crecimiento que hoy tiene el Paraguay, que está cercano ya al 5% en este año 2025, tercer año consecutivo de crecimiento, uno de los motores más importantes de este crecimiento justamente es la construcción, empujado por las obras públicas que está llevando adelante el gobierno, tanto a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Itaipu Binacional y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con estos números que te he expresado, y que estamos trabajando con el presidente de Santiago Peña y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valodino, en el esfuerzo de sostener este ritmo de crecimiento que estamos teniendo hoy en materia de vivienda. A propósito nomás, cómo ustedes también tienen que estar, digo ustedes desde el oficialismo, no sé si aclarando, pero contando qué es lo que se tiene que hacer. No solamente 1, 2, 3 referentes de la oposición dicen, se nos va porando el amboriajú, o se nos va porando el amboriajú, porque desconocen ese número de 38.000 para el sector más vulnerable, y cabalgan sobre lo que explicaste, el fenómeno de Yerogaponá, cuando se descubre o se hace el diagnóstico del reclamo del sector de la clase media trabajadora. O sea, son 2 cosas, 2 programas totalmente diferentes, ¿verdad? Así mismo. Entonces, digo nomás, ahí tenés o una mala fe o un tremendo desconocimiento de los programas que existen desde el Ministerio de Urbanismo. Vos sabés que más de una persona ya me dijo, ¿verdad?, que la verdad que uno hace un esfuerzo
para tener la paciencia de explicar, ¿verdad? Porque, vuelvo a reiterar, son dos temas totalmente diferentes. Por un lado, para los sectores vulnerables e indígenas, tenemos el programa más conocido como FONAVIS, ¿verdad? Que tiene un subsidio del 95% para el ciudadano que prácticamente tiene poco ingreso o ningún ingreso, ¿verdad? Está destinado al programa social. Pero el programa Serogaponá es un programa nuevo que viene, vuelvo a reiterar, a dar respuesta a una clase media emergente a partir de esta estabilidad que hoy tiene el Paraguay en los últimos 20 años, que es la clase media trabajadora que tiene ingresos de un salario mínimo hasta 5 salarios mínimos, en este caso, es decir, con un ingreso hasta hoy de más de 14 millones de guaraníes, que en el sistema tradicional financiero no ha tenido una respuesta. 20 años atrás, Jorge, el financiamiento para la vivienda no pasaba de 5 años y las tasas de interés rondaban en el orden del 30 al 40%. Un crédito de 500 millones de guaraníes, hace 20 años la cuota era cercano a 20 millones de guaraníes mensuales. Imposible. No, ¿quién trabajador estaba para pagar 20 millones? Imposible. Por eso es que tenemos casi 1 millón de paraguayos hoy que no tienen vivienda. Hoy, 500 millones de guaraníes con Serogaponá, la cuota es aproximadamente 3,5 millones, al 6.5 a 30 años de plazo. Ese sí es posible. 200 millones de guaraníes, la cuota está rondando un poco más de 1.600.000 guaraníes. Entonces, ahora sí está adaptado a la capacidad de la clase trabajadora que reemplaza el alquiler y paga un monto igual o inclusive inferior por su propia vivienda. Nosotros ya tenemos resultados concretos, tangibles, de familias que han dejado su alquiler y que hoy están pagando por su propia vivienda e inclusive menos que lo que venía abonando como alquiler. Increíble cómo tenés que aclarar las veces, porque lo dicen parlamentarios, ¿verdad? Que se supone que están en el día a día, que aprueban el presupuesto, que tendrían que tener conocimiento. Un poco ahí lo que vos decís, perdón Jorge, te interrumpo, sí. O es mala fe, o es no informarte, o no interpretar lo que uno va expresando, sí. ¿Verdad? Entonces, pues siempre hemos expresado, son dos temas diferentes. Vuelvo a reiterar, Serogaponá es para la gente que tiene ingresos, ya sea el sector público, privado, trabajador independiente, en donde sí, efectivamente, tenemos algunas dificultades que son inherentes a la propia economía de la región. En toda la región de América tenemos un nivel de informalidad que supera el 50-60%. Paraguay hoy tenemos aún 60% de informalidad, que en realidad es una oportunidad para que la gente que hoy es tan informal encuentre una motivación para hacerse formal teniendo un programa de viviendas, en donde si él demuestra, trabajadores independientes, por ejemplo, a mí me tocó conversar con operadores de plataforma de vehículos, que tienen ingresos cercanos entre 8 a 10 millones de guaraníes, pero muchos de ellos no tienen forma de demostrar. Claro. Y ahora le digo, bueno, si ustedes tienen y se inscriben, se formalizan, tienen la posibilidad de acceder a este programa. Para cerrar, por último, yo no quise incluir en el informe para no darle una connotación política, pero no se puede dejar de lado el aspecto político en que, en los resultados que hoy se tienen, en esta percepción que tiene la ciudadanía, que se ve reflejado en la encuesta del porcentaje que tiene de aceptación o de aprobación el presidente Santiago Peña, que tenés vos en lo que respecta a los integrantes del gabinete, pero también el componente político, la figura del presidente de tu partido. La sintonía que necesariamente tiene que darse. Recuerdo que Nicanor Artefruto una vez en una entrevista dice: hemos tenido a lo largo de la historia, 36 años de democracia, de que a veces el Partido Colorado era una cueva de conspiración para el gobierno que estaba, para el presidente que estaba sentado en el Palacio de López, que era el mismo signo político incluso. Y hoy tenés una buena sintonía que permite, y la gente se da cuenta de eso. Por eso aparece también en las mediciones que hace esta encuestadora que compartimos, la figura mejor posicionada a nivel nacional es la figura del actual presidente de tu partido. Así mismo, Jorge, realmente hoy
estamos en una situación muy particular que no se dio en todo el proceso de la transición, sí, ¿verdad? En donde el partido de gobierno efectivamente está dando el respaldo y el acompañamiento al presidente de la República. En prácticamente casi siempre el presidente de la República y el presidente del partido no tenían probablemente la misma sintonía y el mismo apoyo, e inclusive en el Parlamento se veía reflejado, a tal punto que hoy el 100% de los proyectos que el Ejecutivo ha planteado al Congreso Nacional han tenido la aprobación parlamentaria. Y eso es una oportunidad y una posibilidad muy importante que hoy tiene el presidente Santiago Peña, que tiene un partido que lo está respaldando, en donde el presidente Horacio Cartes es la principal garantía de estabilidad para la República del Paraguay. A tal punto, si uno mira, inclusive estos 2 años han sido de baja conflictividad social. Probablemente han sido los primeros 2 años en donde menos movilizaciones se han generado para un gobierno, producto de ese acompañamiento en donde vos hoy efectivamente, como vos decís, tenés a un partido que acompaña y apoya, en un partido en donde el presidente de la República participa periódicamente en dar un informe de la gestión que está llevando adelante, en donde también los ministros, inclusive hemos participado y hemos informado a los miembros del partido de las políticas sociales más importantes que se está llevando adelante, que inclusive está alineado a la doctrina social del Partido Colorado, ¿verdad? Porque un proyecto como Hambre Cero, como viviendas sociales, es la aplicación de la doctrina colorada en función de gobierno. Y que más allá de la lectura de los relatores del mal, la ciudadanía termina entendiendo, porque por eso se tienen estos números en estas mediciones. Asimismo, realmente nosotros hoy, nuestra gran misión es seguir profundizando estos programas sociales, hacer que estos beneficios lleguen a más gente. Sabemos que aún hay deudas pendientes, y lo viene diciendo permanentemente el presidente de la República. No estamos contentos, no estamos satisfechos como estamos haciendo, y lo que tenemos que seguir es seguir trabajando para ir generando que los beneficios y las áreas que aún hoy estamos todavía un poco débiles podamos ir fortaleciendo. Y yo tengo absoluta confianza y soy optimista que a medida que va transcurriendo el tiempo, las semanas, los días, los meses, vamos a ir mejorando cada vez más, inclusive los indicadores que hoy estamos teniendo en diferentes áreas y que lo expresa hoy la ciudadanía, y que de hecho el Ejecutivo viene trabajando en este sentido. Por decir, una de las preocupaciones más importantes hoy de la ciudadanía, el tema de los precios de la canasta familiar. Estamos viendo un esfuerzo desde el presidente de la República en las últimas semanas buscando justamente mejorar y proteger a los ciudadanos en cuanto a lo que es la canasta familiar. Había sido, se podía bajar los precios. Y algunos parece, en vez de festejar, inclusive opositores, que eso se está trabajando, se siente molesto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo veo que la oposición realmente carece de propuestas y acciones superadoras y que estén en sintonía con la ciudadanía. En vez de festejar que hoy hay un esfuerzo por reducir el precio de la canasta familiar, piensa en el bolsillo de la gente, en proteger la calidad de los alimentos que se están ofertando en las diferentes góndolas de cualquier institución, se critica porque hoy el gobierno protege que el ciudadano sea protegido, valga la redundancia, en cuanto a los precios y a la calidad de los alimentos, ¿verdad? Así mismo. Ministro Juan Carlos Baruja, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, y a toda la audiencia. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Bueno, Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios, atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. El grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Y Bronco Galén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Bronco Galén es también fluidificante y expectorante. Eso es Bronco Galén Jarabe, todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien, amba, eucalipto, miel
y limón, Orecopaité. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Broncogalén, Paraguayité, Naturalete, es de Laboratorios Galeno. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. Y tenemos este informe. Vuelve a trabarse proceso de compra de máquinas de votación. Vuelve a trabarse proceso de compra de máquinas de votación. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas volvió a suspender la licitación de las máquinas de votación para la justicia electoral por protestas presentadas por 2 oferentes descalificadas. El Tribunal Superior de Justicia Electoral realiza su llamado para la adquisición de 28.000 máquinas de votación electrónica por un valor superior a $93 millones en medio de cuestionamientos por presunto direccionamiento. A finales de julio, el Tribunal Superior de Justicia Electoral eliminó a 2 de los 3 oferentes, el consorcio Comitia MSA y la firma surcoreana Miru System, alegando incumplimientos documentales y fallas en pruebas de funcionalidad. En respuesta, ambas accionaron ante Contrataciones Públicas en contra de la calificación otorgada por los evaluadores que derivaron en la descalificación. Por resolución número 2329/2025, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dispuso la apertura de la protesta contra la calificación técnica. Designó al abogado Alejandro Alfonso como funcionario responsable de sustanciar el procedimiento de protesta y ordenó la suspensión de la continuidad del procedimiento de contratación. En este proceso licitatorio, la única propuesta que superó el análisis técnico fue la del Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Smartmatic, Excelsis y Celex. De acuerdo con información reciente, el fundador de la empresa Smartmatic, el venezolano-estadounidense Robert Piñate, fue acusado por fiscales de Estados Unidos por sobornar en el año 2019 a la entonces jefa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, a cambio de gestiones con el gobierno. Las autoridades federales presentaron evidencia sobre una supuesta casa que Piñate, quien afronta un juicio por lavado de dinero y sobornos, transfirió a Lucena Ramírez en Caracas entre abril y julio del 2019. El motivo de este regalo fue para que la entonces funcionaria ayude a dirimir un conflicto con el gobierno tras el conteo electoral de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017, que enfrentó a la firma con el gobierno de Nicolás Maduro por diferencias en la cantidad de votos, según la acusación. Respecto a la situación local de la compra de las máquinas de votación, la semana pasada el Senado decidió convocar a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral para hablar acerca del proceso ante las dudas que existen en torno a la millonaria licitación. Hacemos una pausa cortita y ya venimos. Jugá con Apostala, ganá con Apostala. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Recibí 10.000 guaraníes de regalo para jugar en tus eventos favoritos. Solo con registrarte en www.aposta.la puedes jugar y ganar de inmediato. Aprovecha esta oportunidad. Ingresa hoy mismo y comienza a vivir toda la emoción de ganar en Apostala. No te quedes fuera. Apostala, la casa de apuestas número 1 en Paraguay y sponsor oficial del fútbol paraguayo. Y aprovecho también, agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. Y nos vamos con este informe. Garrote mediático. Bueno Bank desmiente supuesta vulneración de datos de clientes. Hablan de una persecución, de un hostigamiento mediático por parte de un grupo empresarial, el grupo Sucolillo, que empezó esta campaña sistemática contra el banco después de el caso ya que se hizo
público este conflicto que tiene una de las empresas del Grupo Vázquez, ITI, con el Banco Atlas, Grupo Sucolillo. Nos vamos con este informe. Nunca, jamás habíamos sido noticia. Garrote mediático. ABC intensifica campaña contra Uenobank. En medio de la ofensiva mediática, el Grupo Sucolillo sigue utilizando el diario ABC Color como garrote contra Uenobank en su disputa entablada entre la empresa ITI y el Banco Atlas por el uso del core bancario. Tan solo desde el 1 de agosto y hasta el martes 19 de este mes, el diario ABC Color dedicó 10 tapas a Uenobank en su campaña de ataque mediático para hostigar al grupo empresarial. El trasfondo del enfrentamiento tiene una relación directa con el litigio judicial entre el Banco Atlas del Grupo Sucolillo y la empresa de tecnología paraguaya ITI Saeca, perteneciente al Grupo Vázquez, donde también se encuentra Ueno. El problema comenzó en diciembre de 2024, cuando ITI solicitó una auditoría sobre el uso de su software bancario ITGF, que provee al Banco Atlas desde el 2004. El informe reveló múltiples incumplimientos contractuales, motivo por el cual ITI notificó a la Superintendencia de Bancos y planteó una reformulación del acuerdo de licencia. Atlas, en respuesta, recurrió a la justicia y obtuvo el 11 de marzo del 2025 una medida cautelar de no innovar, con vencimiento en abril. Desde entonces, la disputa escaló más allá del plano jurídico, alcanzando la esfera mediática. A partir de ese momento, ABC Color, propiedad del mismo grupo empresarial que controla el Banco Atlas, inició una serie de publicaciones críticas hacia ITI y luego contra Ueno, ya que ambos pertenecen al mismo grupo. Las notas incluyeron insinuaciones sobre supuestos vínculos políticos, beneficios a las empresas y, más recientemente, sobre la presunta filtración de datos de clientes del banco. Sin embargo, Ueno desmintió tajantemente la mentira que intenta reforzar el diario de los Sucolillo a través de sus tapas. El presidente de Ueno, Juan Manuel Gustale, aseguró que la entidad mantiene intacto su sistema central y que no se produjo ningún hackeo, por lo que podía afirmar con certeza que, tras realizar una revisión exhaustiva, no hubo vulneración de su sistema. Y aclaró que la información que circuló en la Dark Web es una base de datos armada con información de distintas fuentes, pero que no proviene de Uenobank. Lo que es el sistema de Uenobank propiamente dicho no ha sido vulnerado. Los datos que circularon en la Dark Web, nosotros podemos determinar con certeza que no han sido extraídos de Uenobank, pero sí evidentemente existen ataques que se dan todo el tiempo. Nosotros estamos hablando de una campaña feroz de hostigamiento, de amedrentamiento, y esto se hace en una reacción directa a un reclamo 100% legítimo que nos corresponde, que ustedes lo conocen, es de público conocimiento. El Ejecutivo agregó que el banco cuenta con certificaciones internacionales de ciberseguridad y que tanto las autoridades regulatorias como el propio equipo de seguridad informática siguen investigando el origen de los datos difundidos. Para Gustale, el trasfondo es claro y señaló que la campaña de hostigamiento y amedrentamiento responde a la disputa legal entre ITI y el Banco Atlas. A su parecer, se trata de una reacción directa del Grupo Sucolillo a un reclamo 100% legítimo que mantiene el Grupo Vázquez a través de ITI. Un detalle no menor es que hasta el día de la notificación del reclamo de ITI a Atlas, la empresa nunca había sido mencionada por el diario ABC, pero desde entonces se convirtió en el blanco constante de sus publicaciones, lo cual genera una inquietud tremenda en el sistema financiero y la confianza de miles de clientes. Hasta el día en el que nosotros iniciamos formalmente ese reclamo, nunca, jamás habíamos sido noticia, ni siquiera un renglón se nos había dedicado en esos medios. Y a partir de ese día y hasta el día de hoy, sin parar un solo día, había sido la noticia del año, ¿verdad?